Hola a todos, nuevo vivo para expansión de la conciencia, para la claridad de mi ser, para expandirme en cada respirar. Simplemente hoy les hablaré del cuerpo de energía, el cuerpo de vibración origen, que hoy es en mí y estoy vibrando y observando a cada paso. Y simplemente hoy ponerlo en mi bitácora, compartirlo para poder ser más clara en mí a cada paso y ser la expansión en cada respirar, en cada caminar. Hermosos seres. Bueno, compartiré una imagen, un dibujito. Saludos a todos. Para la claridad de lo que estuve transitando, cómo estuve observándome en mí y cuál es la claridad que quiero hoy compartirme. Bien, giraré la cámara. A ver si puedo. A ver si se ve. Ahí está. Bien. Quiero contarme acerca del cuerpo de energía que hoy es en mí, que vengo observando ya hace días y que estoy llegando a la claridad de esto. Tan solo poder expresarlo me hará cada vez estar más clara. Y caminando lo nuevo, como humana nueva, simplemente en la observación de mi ser es que me voy expandiendo. Bien. Hasta ahora hemos recorrido este triángulo para expandirnos de humano, cristal, conciencia, y un circulito era nuestra energía. Hoy estoy entendiendo que mi cuerpo de energía, por eso yo decía estoy en AIMEC o soy AIMEC, que era mi cuerpo de energía, que lo estuve observando todos estos días, ya no era un círculo, sino era un triángulo por sus capacidades. Esto es cuerpo de energía, lo que está en celeste, vibración origen. Prisma, cuerpo interno, que es lo que está en rosa, observación, telepatía, cuerpo externo, que es lo que está en azul, cuerpo de vibración, de interacción. Bien, ¿cómo interactuamos con nuestro cuerpo de vibración? Y cómo nuestras células interactúan con el ambiente, con los seres, a través de este vibrar. Pude percibir en observando mi accionar, mi nueva energía, que en este cuerpo de observación, que es el rosa, el triángulo de abajo, que sería la cara interna, es donde yo recibo información del ambiente y del ser. Desde el cristal percibo, aquí a través de las posturas, de movimientos, de ubicación, toda la información que desde el humano puedo recibir de un ser o de un ambiente. Percibo a través de los sentidos, vista, tacto, oído, olfato, el ser, y llego a una expansión, una claridad que es interna, que es cuerpo de la observación, es interna. Todavía aquí es una expansión que se produjo desde el observar, pero no interactué con nadie, solo llego a un ambiente y recolecto información desde mi telepatía, desde mi cuerpo interno hoy. Desde la observación tú recibes, percibes y llegas a la claridad. Lo mismo es decir, tomo información, la gesto y me expando, pero desde el interno. Esto todo fue en la observación. Aquí no interactuaste ni con el ambiente ni con los seres. Es interno. Por eso lo llamo telepatía. Es lo interno en los seres.
Ya no 4 cuerpos, sino telepatía y vibración. Cuerpo de la observación interno y cuerpo de la interacción externa. Entonces, cuando tú llegas a un ambiente o a interactuar con un ser, primero observas el ambiente, recibes la información, la gestas, es decir, vista, tacto, olfato, percibo qué pasa en el ambiente, cómo están los seres, si quiero interactuar con un ser, cómo es ese ser, cómo está, percibo el ambiente, recibo sus posturas, sus movimientos, todo la lectura que hace un ser antes de la interacción. Todo esto es telepatía. Todos los sentidos en uno. Para la claridad, para tu expansión interna, observación. Aquí todavía no interactuaste con nadie. Desde el cuerpo de la energía, cuando tus células piden interactuar, ¿no? Para completarse, te llevan a la expansión desde la interacción con los seres, con el ambiente. Tú entras en un estado de acepción. Entiendo y acepto todo lo que percibí, ¿no? Todo lo que recibí de mi interno. Entiendo y acepto. Y a partir de esta propia acepción, decido. Es decir, entro a un ambiente y recibo todo de ese ambiente, los seres, el ambiente, la claridad de la conciencia, todo interno. Y para el proceso del vibrar se produce una propia acepción de todo esto que tú recaudaste de información, absorbiste de información del ambiente o de un ser. Entonces, a partir de esta propia acepción del cuerpo de vibración, tú decides. Tú observas si tus células deciden que en esta interacción tú te paras y te vas, por ejemplo, no requieres interacción con los seres, solo fue expandirte vibracionalmente desde un observar interno, o si tú decides fluir en el ambiente o con el ser, o si tú decides flow. Me brotaban dos situaciones, 3 con la no acción, la no interacción. Una fuerza que es fluir y otra fuerza que es flow. Es decir, hay 3 formas de expandirse en la vibración, de interactuar. La primera es no interactúo. La segunda es fluyo. Estás interactuando, pero quizás estás recibiendo en la interacción. Y en el flow tú estás interactuando, pero brindando, relacionándote. Son 3 fases de la vibración. El primer triángulo interno recibe la información en telepatía y en tu vibración hay 3 formas de interactuar. Entonces, ¿cómo interactuamos con los seres? Mediante la vibración, mediante estos 2 cuerpos, telepatía y vibración. Por ejemplo, daré un ejemplo. En estos días observé que mi primer paso había sido recibir información mediante telepatía, el triángulo rosa. Yo recibí información de telepatía, entonces ahí mi vibrar fue no interacción. ¿Por qué? Porque tuve un sueño y en ese sueño había información para mí, pero no me llevó a interactuar con los seres. Esa fue la primera instancia de esta célula para completarse. Luego me crucé con una maestra y en una charla ella me contó algo acerca de otro ser
y yo ya estaba recibiendo en esta charla con esa maestra la misma información que yo ya había recibido en un sueño, o sea, en telepatía. Luego de esa interacción, al otro día, me cruzo con otra maestra en la que sí decido interactuar. No decido, ¿no? Mis células sí me hacen interactuar para expandirme. Pero me di cuenta que este expandirme en el flow, o sea, interactuando, había tenido toda una previa que me llevó a este interactuar. Primero había recibido telepatía, me expandí pero en la no interacción. Luego me lleva la célula a fluir, recibo de nuevo la misma información que recibo por telepatía por un ser, por otro humano igual a mí, diciéndome lo mismo que yo ya había soñado. Y luego voy a la interacción con otro ser y me expando. En todas me expandí. Fueron distintas formas de expanderme en mi vibración. Pero en esta no interactué con un ser, en esta fluí con un ser y en esta fue flow con un ser. Aquí estaba yo en la escucha y aquí estaba yo interactuando. Y aquí estaba yo con la propia acepción recibiendo la telepatía de ese sueño. Entonces, en este ejemplo les quiero compartir cómo se llegó a esta situación de concretar un aprendizaje, que no es aprendizaje, es expansión, cómo la célula llegó a esta situación de terminar intercambiando con otro ser. Ya había otra situación antes. Primero yo había recibido señales, había recibido telepatía, observación interna. Luego fui a la relación, la interacción con otros seres. Aquí desde la escucha y aquí desde la interacción, desde el brindar. Entonces, me di cuenta que no es directamente que tú te enteras cuando interactúas con un ser y te expandes, sino que previo a eso la célula ya había, primero te había enviado la información por telepatía, luego quizás en una charla con un ser te dio ese mensaje, un humano, y luego tus células te llevan a la concretud de ese aprendizaje, de esa expansión. Hoy, claros en conciencia. Entonces, todos mis cuerpos, biología, cristal y conciencia pasan a ser uno, o sea, telepatía. Y mi cuerpo de la vibración es vibración origen, tiene formas en las que avanza. No es que tú de una estás interactuando con los seres y demás. Tú tienes previos avisos. Si tú te observas, vas viendo cómo la célula te va llevando a la expansión. Te va dando señales de que está avanzando en una expansión. En la concretud de un aprendizaje que expandir. Que ya no es simplemente aprendizaje, es solo expansión. Tomo información que recibo y me expando. Camino la expansión. Pero estas son formas de entender la vibración. También les daré un ejemplo de esto, porque estos días una maestra me decía, estoy chocando, vivo con mis hijos, estoy chocando con los seres que convivo y demás. La vibración no subió solo para mí, la vibración sube para todos. Simplemente que yo me estoy tomando este tiempo de observar por qué mi vibración es así, cómo interactúan ahora mis células, qué es lo que cambió en mí y simplemente brindarles este ejemplo de cómo me fui dando cuenta que una célula que llegó a la concretud de la expansión, cómo yo había tenido señales previas de que esa expansión iba a suceder en mí. Que la concretud en la interacción iba a suceder. Primero recibí el mensaje por telepatía, en sueños,
Luego me encuentro con una maestra y me habla de esto mismo, ella sin saber, contándome algo de otra persona. Ahí estoy en la escucha y luego llega esta situación de interactuar y la concretud de la célula expandiéndose en ese caminar. Simplemente fue fabuloso observarlo porque ustedes, al entender sus capacidades, su capacidad de telepatía, su capacidad de vibración, van a empezar a escuchar sus células, a ver cómo llegan a la concretud de la expansión, cómo absorben la energía, la información y cómo llegan a la concretud de eso. Fue realmente hermoso verlo. Y también hubo un caminar en mí como de no entendimiento, pero solo dejaba que mis células sean. Esto es ya sin inconsciente, ¿no? Aquí sin juicios a ustedes mismos, en la aceptación total de lo que es. Yo simplemente observaba cómo mis células actuaban, cómo interactuaban y decía, ok, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en mí? Pero ellas lo hacen todo. Solo el ser observando tendrá la claridad de conciencia. Este cuerpo interno es mediante la observación de tus células, de tu caminar. Simplemente fue fabuloso. Entonces, a partir de eso, quiero mostrarles esta segunda imagen de entender cómo interactúa ahora con los seres, de que vieron que también para interactuar con un ser, ustedes toman la información mediante telepatía, mientras todos sus sentidos llegan a un ambiente y empiezan a absorber esa información. Cómo es la energía del ambiente, cómo es la claridad del ambiente, cómo están los seres, cómo se mueven, parece que está inquieto, parece que no, que está tranquilo. O sea, ustedes empiezan a ver el ambiente y simplemente es toda información que empiezas a tomar y a gestar. Tú te expandes desde la observación, pero luego viene el campo de la vibración, en donde las células buscarán expandirse. Entonces esa información ya fue gestada. Si tú no tienes también el consentimiento del otro ser, ¿no?, para expandirse juntos, esa célula seguirá buscando el momento, porque se requieren dos para la interacción. Se requiere que sea, tú preguntarás, ¿quieres conciencia? ¿Quieres que charlemos? ¿Quieres el consentimiento del ser? ¿No? No irás chocando porque sí. Por eso esa gran maestra que me decía, estoy discutiendo con todos en casa, ok, estás con más vibración y tienes que entender que sus células son evolutivas, son nuevas y mediante tu observación entenderás cómo interactúan las células, cómo te llevan a la concretud de un aprendizaje y qué señales previas tienes antes mediante telepatía. Cómo el ser va absorbiendo toda esta información de lo que se va a concretar. Fue realmente lindo. Bueno, a mí me sirvió, me expandió y fueron días de estar entendiendo. Y bueno, esto me permitió entender algo más. Ya no tengo, o sea, no somos 4 cuerpos tales como los dibujábamos. O sea, sí, esto es para entender, ¿no? Los 4 cuerpos, ahora es interno y el de energía, o sea, esto es telepatía y vibración. Y yo entendía, bueno, esta vibración de 13 y 9 es porque ya salimos de nuestro primer ciclo, de nuestro primer 369. La concretud de estos 4 cuerpos del cuerpo de biología.
Esta info la había dado al comienzo, está en la plataforma de Dan Maru, y me volvió con claridad esto, para aclararme a mí. Encendimos a través del cuerpo de energía cuando Tron empezó a brindar su información y la conciencia de Alaika. Comenzó Alaika y al unísono casi estaba también Tron, o sea, estábamos absorbiendo conciencia y energía casi a la vez, resolviendo nuestras emociones y ordenando nuestro humano. Cuando pudimos encendernos, que fue el camino hacia allá, o sea, humano, resolviendo sus emociones, siendo consciente, encendido, tuvimos que volver a hacer el caminito. Luego, desde la conciencia, con nuestras emociones armonizadas, volver al humano. Es decir, esta fusión cristal-humano, habíamos quedado encendidos y tuvimos que volver a nuestros 4 cuerpos a ser entendidos sobre estos 4 cuerpos. Entonces, estamos aquí, o siento que ya estamos aquí, ¿no? Pero ya completamos nuestro primer 360. Por eso estábamos en 369. Porque ahora estamos en cuerpo de energía del cristal, o sea, de las emociones. Por eso Dan Collier ya está brindando cuerpo de la energía. Él es máxima evolución de energía. Maestra Sinaik está brindando vastedad, están brindando conciencia, casi los dos al unísono, lo mismo. Volvemos a encendernos para seguir armonizando nuestro cristal y nuestro humano, pero ya estamos desde una fusión, ya estamos en el ser aquí. Entonces, vamos a volver a recorrer estos 4 cuerpos. Por eso está esto de alineen ancestros, este humano en libertad hoy en la existencia. Estamos volviendo a recorrer los 4 cuerpos, pero del cristal ahora, del cuerpo de emociones. Esto ya lo recorrimos, nuestro humano ya perfectamente llegó a su fusión. Michelle, Ameliek, Arkorish es mi telepatía y Aimek es mi energía. Por eso nuestros nombres elevados eran 2, los míos eran Aimek y Arkorish. Nuestros nombres en potencialidad. ¿Por qué? Porque esto pasa a ser telepatía, cuerpo interno, prisma, ya no un triángulo, sino un prisma interno y externo. Estos 3 cuerpos absorben a través de la telepatía y cuerpo de energía es nuestra vibración. Por eso seres de luz de infinita evolución son 95% de energía y un 5% de todos los demás, de ese interno. Entonces, ahora estamos fusionados, el humano y el cristal, Michelle Ameliek, es conciencia, Arkorish, y es vibración, Aimek. Son los nombres de mis cuerpos. Para humanos entender, simplemente son sonidos y son vibraciones. Hoy estamos, ya completamos nuestro cuerpo, los 4 cuerpos de nuestro humano y ahora estamos completando los 4 cuerpos de nuestro cristal. Cuando estemos en la existencia o ya pasamos a la existencia, estaremos en nuestro cuerpo de la conciencia, en los 4 cuerpos de la conciencia. Esto simplemente es camino al andar, es un panorama, solamente para mí me sirve para entender dónde estoy, cómo soy, me ayuda a entenderme, a aclararme esta humana nueva que es, y muchas veces necesitamos como la concretud de que hay algo más o de que hay después de esto, como sostén. Por eso hoy se abrieron las columnas de Collier para hacer en la existencia, simplemente. Ahí estaremos
expandiendo nuestro cuerpo de la energía, haciendo vibrar nuestro cuerpo de la energía nuevamente y con Maestra Sinaik nuevamente conciencia, pero ahora del cuerpo de las emociones, de nuestro cristal, simplemente. Hay una pregunta. Aimek, por favor, cuelga este video en canal de YouTube. Sí, hermosa. Termino y lo cuelgo. Simplemente entregarme esto, que me había quedado todavía pendiente de hacer un video, pero necesitaba volver a la armonía para poder brindarlo y aclararme y demás, pero bueno, ya lo tenía que entregar porque si no esto es en mí, me queda acá. Simplemente eso, camino al andar, me observo y aprendo y me asombro y no puedo creer que hoy puedo escuchar a mis células. Escuchar es mediante la observación, es ver cómo mis células se expanden, cómo caminan solas y cómo me llevan a la completud, a la expansión y simplemente observando, no hay que hacer nada. Es este ser que hoy es y que se va aclarando camino al andar, que mediante es nuevo, el ser se va enterando cómo es esto, cuáles son sus capacidades nuevas, simplemente cuál es su vibrar. Y sí, hermosa, concretud. Y simplemente eso me aclara y me expande. Bueno, hermosos, gracias a todos. Voy a guardar este video para que me quede en la bitácora. Y en un ratito estamos con el maestro Koliek, que va a expandir sus columnas y nos va a expandir a todos. Bueno, hermosos, muchas gracias. Abrazos.